Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos de nuevo a una edición de Economía y Finanzas en su primer programa de la gestión 2017. Sin duda la noticia de la gestión pasada fue el triunfo de Donald Trump. Pero el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos no solamente significa un cambio de gobierno de los demócratas a los republicanos, sino también supone un cambio en la política fiscal. Donald Trump está impulsando una política fiscal expansiva que se caracteriza principalmente por un mayor incremento del gasto público y una reducción de los impuestos. Sin duda, esto naturalmente nos mueve hacia un nuevo escenario, ¿no es cierto?, porque acaba el modelo que se caracterizaba por la globalización, que estaba representada por Clinton, ¿no es cierto?, los demócratas en acción, que estuvieron en el poder durante el tiempo anterior. Esto supone en los hechos el retorno hacia el proteccionismo, ¿no?, hacia las barreras que esta representa, sobre todo para lo que tiene que ver con las importaciones. Está claro de que Donald Trump está priorizando, ¿no es cierto?, la producción de su país, ¿no es cierto?, y lo va a lograr naturalmente porque va a haber una fuerte presión de corte arancelaria hacia todas las importaciones, principalmente de productos chinos y mexicanos, como también de otros, ¿no es cierto?, y naturalmente esto va a hacer de que los productos producidos en su país adquieran una mayor competitividad, ¿no es cierto?, generando naturalmente una presión interesante sobre el tema empleo, ¿no es cierto? Ahora, para hablar sobre esta coyuntura que se presenta a Donald Trump en la economía mundial, lo hemos invitado al doctor Samuel Soria, a quien le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, César, y muy de acuerdo en conversar sobre Donald Trump, que yo diría es un personaje que pareciera ser que sale de la coyuntura simplemente. No, yo creo que Donald Trump es parte de un proceso, porque evidentemente en los últimos 50 años, tal vez menos, inclusive unos 30 años después de la caída del socialismo real, con el aparente triunfo del capitalismo en la Guerra Fría y el fin de la historia de Fukuyama, todos pensaron que bueno, el capitalismo iba a desarrollarse sin ningún problema. Pero justamente el desarrollo del capitalismo lleva a contradicciones entre las principales empresas transnacionales e inclusive entre los principales países a nivel mundial. Lógicamente Estados Unidos, quiera ser o no, ya no era un país productor de bienes, sino era de servicios y fundamentalmente de tecnología de primer nivel. Y había cedido su puesto a la China. La China ya ahora, hoy día, en términos, digamos, de dólares, una valorización del PIB, ya produce más que Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un PIB mayor porque a eso le suman los servicios tecnológicos fundamentalmente. Entonces, lógicamente, la economía de servicios y de alta tecnología en Estados Unidos no genera empleo. No genera empleo como, por ejemplo, la industria de hidrocarburífera, la industria siderúrgica, la industria automovilística, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, ahora Donald Trump pretende atraer nuevamente a capitales hacia Estados Unidos para que produzcan justamente bienes, ¿no? Pero ese es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado. El nivel del salario del obrero norteamericano es 4 o 5 veces superior al de la China o de cualquier país del Asia. Entonces, en esas condiciones hay que ver si ha de poder ser competitivo. La única forma de que pueda ser competitiva la producción norteamericana ha de ser usando tecnología. Y ellos también se han dado cuenta de eso. La robótica ya está, digamos, funcionando en Estados Unidos y en el Japón. Y la robótica justamente hace que un robot muy bien construido haga el trabajo de unos 50 trabajadores. Eso es muy grave. Como decía algún autor, ¿no es cierto?, un robot puede hacer el trabajo de 50 obreros no brillantes, pero ningún robot puede hacer el trabajo de un ingeniero brillante. Entonces, ahí está ese problema, esa contradicción. Y por otro lado, no debemos olvidar también, yo recuerdo siempre a Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo, las contradicciones que surgen, porque el mercado mundial, ahora estaba ya globalizado, es único. Ya no hay más allá tendrían que pensar en algún mercado extraterrestre. Pero ese mercado ya en lo fundamental, en bienes, estaba ocupado por la China, por el Japón y algunos países del Asia. Entonces, lógico, en esas condiciones, Trump dijo, tenemos que generar empleo. Porque hay que decir la verdad, Trump salió elegido
con el voto de los obreros norteamericanos en su mayor parte, ¿no? Aunque uno pareciera que no es así. Y ahora hay que ver también esto como parte del proceso de decía y recordar lo que ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde en Alemania, justamente por una situación de ese tipo, aunque, bueno, muchísimo más catastrófica que la de Estados Unidos en este momento, porque en Estados Unidos, haciendo un paréntesis, te diría que hay bastante desempleo y hay una brecha cada vez mayor entre los que ganan más y los que ganan menos. Entonces en Alemania sabemos que surge un Hitler y hace que con inversión pública y con proteccionismo, o sea, las políticas económicas, las mismas que pretende usar Trump, Alemania en menos de 6 años se reconstruye y se convierte en una de las primeras potencias y eso los conduce a la guerra. Sí. Trump espero que no nos conduzca a la guerra, aunque es un hombre impredecible, como dicen algunas personas, y vamos a ver, Trump considera en este momento a su principal rival a China, no a Rusia. A la China en lo económico fundamentalmente, porque justamente le ha quitado mercados, y es más, ha penetrado en el propio mercado norteamericano. En cambio, Rusia no ha tenido esa capacidad de disputarle mercados en ninguna parte del mundo, pero sí Rusia tiene un arsenal nuclear similar al de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la política de Trump hacia el exterior? Atraer a Rusia hacia Estados Unidos para, en alguna manera, aislar a China, pero eso no creo que sea tan fácil, porque ya sabemos que que Rusia tiene compromisos muy serios con la China en materia económica, política y militar por tratados que han firmado que van a tener una duración de 30 años. Lo principal del gas ruso en los próximos 20 años van a irse a la China. Entonces hay esa situación, ¿no? O sea, es un panorama muy interesante y hay que estarlo observando permanentemente porque la historia, otra vez nos damos cuenta que no es solamente una sucesión lineal de hechos, sino más bien pareciera ser que es un alambique, una espiral, que todo va aumentando y pareciera ser que en algún momento estamos sucediendo. Lógicamente, en la lógica de la globalización, en la lógica de la OMC, en este momento estamos en retroceso, no solamente con Trump, sino también con el Brexit, ¿no? Porque un proyecto tan bien, digamos, elaborado como el de la Unión Europea puede terminar en un fracaso, porque no solamente Inglaterra está dispuesta a salir, sino también Dinamarca y otros países. Y eso va también, porque otra vez que hay un proceso que tiene dos caras. Por un lado la globalización y por otro lado la integración. Y la integración no es sino una forma de ingresar en la globalización de manera competitiva, claro, cada vez más competitiva. Sin duda no, doctor Soria, hay un nuevo escenario, ¿no? En la economía mundial. Los hechos, lo que se estaba disputando en la elección anterior justo en Estados Unidos era eso, ¿no? O sea, dos visiones distintas de la política económica. Está claro que en este caso que la globalización como modelo concluyó, ¿no es cierto?, dio paso en Estados Unidos naturalmente hacia un modelo distinto, un modelo creo que se ha llamado el americanismo, ¿no? Como usted lo señalaba. Lo que interesa naturalmente en este caso es el reactivar, ¿no es cierto?, el aparato productivo de Estados Unidos. Porque en definitiva, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la economía? Son por un lado la inflación y por otro lado el desempleo. Y justamente Keynes, ¿no?, para combatir la gran recesión de los años 30, impuso su modelo, ¿no?, de la demanda global que estuvo vigente desde los años 30 hasta los años 70 de la crisis del petróleo, donde impuso una receta muy sencilla, ¿no es cierto?, que para enfrentar el desempleo lo que hacía era incrementar el gasto público, reducir los impuestos, reducir el tipo de cambio y reducir las tasas de interés, ¿no? Y cada una naturalmente tiene sus explicaciones, ¿no es cierto? Porque al bajar, por ejemplo, el impuesto a las empresas, que es lo que está haciendo Trump, está reduciendo un 15%, ¿no?, al 35% que pagan las empresas, así como otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con las tasas de interés. Entonces va a ser naturalmente de que todo el mercado de bienes, de servicios, tenga una inyección importante de recursos, ¿no? No nos olvidemos que Estados Unidos es el mercado de consumo de los más grandes que existe. Entonces, naturalmente, como usted lo señala, naturalmente Estados Unidos lo que pretende es recuperar esa hegemonía que la ha perdido evidentemente frente a la gigante de la China, ¿no es cierto? Y solamente lo va a lograr, ¿no?, porque tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, sin duda, doctor, ¿no es cierto?, de que esta apreciación principalmente que se va a dar en el caso del dólar, porque no nos olvidemos que los países que aplican estas medidas proteccionistas en sus divisas
lo que hacen es afectar de forma directa la apreciación de sus monedas, ¿no es cierto? Entonces, eso habría que analizarlo, porque lo que ha sucedido con la elección de Trump es inmediatamente una apreciación del dólar, ¿no? Pero ahora, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en estos momentos es de que el dólar está empezando a tener un retroceso, ¿no? En los hechos, ¿no es cierto?, las cotizaciones que tenía, por ejemplo, han empezado a reducirse, ¿no es cierto? Entonces, eso habría que ver en cómo va a afectar, por ejemplo, a sus socios comerciales, ¿no es cierto? Claro, es que, ¿sabes qué? Evidentemente Trump tiene esa idea de que América vuelva a ser grande, el primer país del mundo, como lo ha señalado él, y ante todo su cocina es América. Pero es que hay que darse cuenta también qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Y la responsabilidad que tiene Estados Unidos de defender sus intereses en otras áreas del mundo. Pareciera ser que los Estados Unidos habían cantado victoria prematuramente. Decían que eran los ganadores de la Guerra Fría y que, bueno, Estados Unidos no iba a tener mayor problema. Pero estamos viviendo pues los efectos de la Guerra Fría hasta ahora. No te olvides que el presupuesto militar de los Estados Unidos es más del total de los otros países del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que sostener Trump. ¿Y con qué va a sostener? Esa es la gran pregunta. Si está reduciendo impuestos, tal vez él piense con la elevación de los aranceles, que está fijando aranceles del 20% para la producción mexicana, pero vamos a ver si eso tampoco no es darse un balazo en el pie, ¿no es cierto? Porque las principales compañías mexicanas, mexicanas entre paréntesis, son compañías norteamericanas, no son compañías mexicanas, y esa producción está destinada a los Estados Unidos. Y ya el público norteamericano conoce esos precios. Se estaba comparando, por ejemplo, en cuánto subiría un automóvil promedio que cuesta unos $25,000 en Estados Unidos, fabricado en México, que iba a subir a unos $35,000, y es bastante la subida, ¿no? Entonces, hay que ver todas esas situaciones. Ahora, todavía no sabemos qué va a hacer la FED, el Banco Central de los Estados Unidos. Ahí me han dicho discusiones, he estado leyendo a algunos autores, dentro del seno de la FED, del Banco Central de los Estados Unidos, para ver si aumentan la tasa de interés de manera tal que de esa manera atraigan capitales que están fuera de los Estados Unidos en este momento. Eso tampoco le va a ser tan fácil. Y además, pareciera ser que estamos viviendo un mundo paradojal, ¿no? Tú sabes, en Davos, ¿quién abogó por el libre comercio, por la expansión del capitalismo sin restricciones? Fue nada menos que Xi Jinping, el presidente de China, cuando el representante de los Estados Unidos ahí no dijo absolutamente nada. Y sabemos que Xi Jinping no solamente es presidente de China, sino que es primer secretario del Partido Comunista Chino, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo cómo este proceso se viene desarrollando. La China ha dicho que la guerra comercial va a ser perjudicial tanto para ella como para los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente, seguramente las medidas vienen una tras otra. Un país toma unas medidas, el país en disposición toma otras, y así sucesivamente. Lo que esperamos que no suceda es que terminemos en otra guerra. Así. Vamos a un breve corte comercial. Ya, perfecto. Continuando con nuestro programa sobre el efecto Trump en la economía, no hay duda de que este está impactando, ¿no es cierto?, en toda la economía mundial, porque no podría ser de otra manera. Estamos hablando de las economías más importantes que existen. Entonces, en particular eso se ve que en el caso de nuestro país, principalmente, naturalmente la situación es distinta, ¿no es cierto? Lamentablemente el modelo económico
El modelo económico de nuestro país no ha sufrido alteraciones después de más de una década. El tipo de cambio es el mismo desde la gestión 2011 y no ha sufrido ninguna modificación. Cuando todos los países vecinos, de hecho, ya depreciaron sus monedas cuando hubo la crisis del petróleo. Lamentablemente, no hay una reacción de nuestro modelo económico frente a ese nuevo escenario, nuevas coyunturas. Es más, los calificadores de riesgo más importantes ya han reducido la calificación de riesgo en nuestro país. Entonces, eso naturalmente está afectando a nuestra economía. De hecho, en el caso de nuestras reservas internacionales, que hasta el primer semestre de 2014 casi alcanzaron 15 millones, hoy están en 10. Eso significa una reducción de un tercio, ¿no es cierto? Lo propio nuestros ingresos, ¿no? Nuestra economía principalmente se está apoyando en las exportaciones, que han tenido una caída de un 40% por el tema de la renta petrolera, y en la demanda agregada, que es la que en este momento está sosteniendo nuestra economía, pero todos sabemos de que un crecimiento de una economía apoyada solamente en la demanda interna es de corta duración. Entonces, lo que normalmente debería de preocuparnos, ¿no es cierto?, es de que nuestro país no está reaccionando frente a lo que está sucediendo en el resto, ¿no es cierto, doctor? Claro, es que ¿sabes qué pasa hoy? Tienen que dejar la teoría de los Adanes, que ellos han iniciado todo y que van a hacer todo. Eso no puede ser. Yo lo escuchaba al vicepresidente el 22 de enero, día de la fundación del Estado Plurinacional, donde decía que la globalización se acabó, que ha fracasado totalmente y que ellos van a seguir van a ejemplificar para todo el mundo el modelo social comunitario. ¿Sabes qué pasa? No, creo que no se ubican, empezando el vicepresidente. Yo, con todo respeto, lo pienso así, ¿no? Y creen que este fenómeno de Trump es una chacota, pero no es así. Trump está sostenido por un sector del empresariado norteamericano, tanto del sector financiero como del sector industrial, ¿no? Y además tiene un respaldo bastante fuerte de la clase media, así que no es un monigote que está, como lo han querido presentar, que está ahí bailando, ¿no?, como un arlequín. No, él sabe a quién representa, ¿no es cierto? Y sabe en función de qué está operando, porque la política económica es eso, en función de qué sector de clase se opera. Entonces, en nuestro país pareciera decir que no ha pasado nada, cuando debían tomar las previsiones inmediatas, ¿no es cierto? Claro, ellos dicen que el mercado interno ha de sostener, pero yo creo que el mercado interno ya está saturado. Y estamos viendo no solo eso, que hemos perdido gran capacidad competitiva interna en lo que se refiere a una serie de productos de tipo agrícola fundamentalmente. Para nadie desconoció que todo el occidente del país vive de la papa del Perú, de los duraznos de Chile, de las cebollas, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo. Además hay una contracción de la producción agrícola. Es que evidentemente, como decía un analista, se ha privilegiado mucho al Oriente. Eso me parece bien, pero también hay que pensar nuestra alimentación, cómo vamos a sustituirla o cómo vamos a suplirla si es que no producimos a nivel interno. Entonces hay toda una serie de cosas. Ahora el gobierno también está pensando, por fin, fijarle un impuesto mayor a las utilidades de la banca, ¿no es cierto? Porque la banca ha tenido pues un desempeño que le ha sido muy favorable. Entonces hay toda una serie de cosas que tienen que reaccionar. Yo creo que una medida fundamental, yo creo que para nadie está solicitando de que se produzca el corte de la cola del perro, es decir, una devaluación catastrófica, ¿no? Pero podemos estar, hay políticas en este campo, como el Crowley Impec, por ejemplo, el saltito de rana, que antes había estado prevaleciendo en nuestro país, ir acomodándonos a medida que vaya bien, a medida que de cómo va desempeñándose la economía, no dejar en el 6,96 y pensar que con eso hemos terminado todo. Yo creo que hay también discusión en el seno del MAS, porque no de otra forma se comprende la salida de Zabalaga del Banco Central, que salió sin pena ni gloria, ni siquiera estuvo en la posesión del nuevo presidente del Banco Central, ¿no? Y lógicamente ahí también hay contradicciones, que ese dinero que ahora lo tenemos que guardar como un tesoro, lo estaban queriendo invertir en bonos del Salvador, que precisamente eran casi bonos basura, ¿no es cierto? Entonces esas locuras ya no se deben hacer. Yo creo que el ministro de Economía estará tomando nota de lo que está sucediendo y de la política económica que están adoptando los países del medio, o sea, los países vecinos, ¿no? Claro, la devaluación ha de perjudicar a quienes tienen ingresos fijos, entre ellos a los jubilados como yo, pero hay que ver la economía
en su conjunto, no solamente la de un sector. Si vemos, por ejemplo, el principal discurso de Donald Trump con el que ganó las elecciones, como usted lo señala acertadamente, doctor, está apoyado por fuertes sectores, porque en los hechos prometía una revolución fiscal, la más importante, decía Estados Unidos, desde los tiempos de Ronald Reagan de los años 80. Entonces, se ve que ellos naturalmente adoptan decisiones frente a nuevos escenarios, ¿no es cierto? Eso en nuestro país lamentablemente no sucede, ¿no es cierto? Parece que quieren morir, como dicen, con las botas puestas, ¿no es cierto? Pero eso no significa naturalmente lo mejor para la salud de una economía, ¿no es cierto? No, yo creo que, bueno, pues un poco de common sense, como dicen los ingleses, de sentido común, tiene que obligar a la gente que trabaja en el área de economía del gobierno a tomar medidas sobre la marcha, porque ya el tiempo se ha acabado, ¿no es cierto? Cuidado que después estemos haciendo un especial cuando realmente nuestras reservas internacionales se vayan terminando, porque no te olvides ya se acabó. Claro, no te olvides que ya la balanza de pagos es deficitaria. Sí. ¿No es cierto? Y ya no es la balanza o la balanza comercial de años anteriores. Ahora estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. Y no hay posibilidad de que los hidrocarburos suban a los niveles de antes, tal vez 60, 65, pero de ahí no va a pasar. Así que yo creo que hay que olvidarse de eso. Y tampoco el gobierno puede exprimir a los contribuyentes más impuestos, especialmente a los que realmente contribuyen, y no universaliza el pago de los impuestos. Entonces, y tienen que tener cuidado también, y no tienen que olvidarse que en economía no solamente hay demanda final, sino también hay demanda intermedia. La demanda de las empresas, de unas empresas, es la producción de otras empresas, o sea que hay una demanda intermedia. Y lógicamente si se encarecen los costos para los productos de la demanda intermedia, la situación se ha de poner todavía más, porque van a repercutir también en la demanda final, porque que no van a poder, con esos ingresos, activar más todavía este mercado interno que lo tenemos tan pequeño, somos 10 millones nada más. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar más gente? Imagínate, la ciudad de Lima dice que en este momento tiene más de 10 millones de habitantes. O yo estaba en Tokio y Tokio tiene 40 millones de habitantes, ¿te das cuenta? Entonces, pues, nuestro mercado es limitado no solamente en la cantidad, sino también en la calidad. Hay cosas que la mayor parte de la población no consume porque todavía no conoce, ¿te das cuenta? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y no es que estemos abogando siempre por el modelo exógeno de exportar, sino que hay que combinar las dos cosas, pero ahora con mucha mayor razón, ¿no es cierto? Yo espero realmente que los del gobierno tomen nota de todo lo que está pasando. Sí, sin duda, doctor, ¿no es cierto? No podemos olvidar de que desde el 2014 la bonanza como tal ha concluido, ¿no es cierto? Nuestra economía se encuentra entonces naturalmente ya en una situación crítica y esto lo demuestran las cifras, ¿no es cierto? El déficit fiscal en nuestro país ya se ha convertido en una constante desde el 2014 y esto no va a cambiar, es invariable, ¿no? Entonces no hay duda, ¿no es cierto?, de que ante este nuevo escenario, una nueva coyuntura, ¿no es cierto?, el modelo de nuestra política económica debería haber hecho ajustes y estos lamentablemente no se han hecho. Doctor, muchas gracias pues por aceptar nuestra invitación al programa, ¿no? Y con mucho gusto lo estaremos invitando para una nueva edición. Con todo el gusto, César, y haremos un seguimiento entonces a Trump, pues, a ver qué pasa con este hombre que quiere frenar la globalización. Vamos a ver si tiene la capacidad de hacerlo, porque no te olvides, los aliados de Trump no están con él. Digo aliados de Trump por decir el presidente de los Estados Unidos sería mejor. Japón está muy descontento. La Unión Europea ni decirte, escucha nomás los discursos de Hollande y de la señora Merkel. Entonces también él tiene que pelear en ese contexto. Así es. Gracias amigos, buenas noches.